Bienvenidos, estamos hoy reunidos acá nosotros, Estefan y Carolina Riascos y Oscar Cabrera. Eh, bueno, el día de hoy es muy importante porque vamos a estar hablando acerca sobre una parte de la intervención. Vamos a estar hablando sobre la línea de atención integral y restablecimiento de derechos. Esto directamente desde la parte de recepción de los casos. Tenemos la compañía de una persona muy importante que se trata de Valentina Sánchez, quien trabaja en la parte de esta recepción de todos los casos. Entonces te damos la bienvenida, Valentina. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, cuéntanos. Muchas gracias, Oscar. Bueno, mucho gusto. Me presento. Mi nombre es Valentina Sánchez. Yo soy trabajadora social, especialista en infancia y juventud y hago parte de la línea 141 desde un segmento que es el segmento psicosocial, que es un equipo especializado en brindar atenciones y orientaciones a la ciudadanía y a los niños, niñas y adolescentes que se comuniquen como tal a la línea 141. Nosotros nos encargamos de todo lo que es la salud mental, atenciones en crisis, conducta suicida, orientaciones en pautas de crianza, consumo de sustancias psicoactivas y todo lo que tiene que ver también con el manejo de las tecnologías de la información para los chicos. Esa es de pronto como mi posición en esta amplia línea de atención a la ciudadanía. Valentina, ¿y hace cuánto llevas trabajando en esta línea? ¿Y esta tiene cobertura a nivel nacional, departamental o municipal? Bueno, les cuento un poquito acerca de, bueno, hace cuánto tiempo trabajo en esta línea, hace ya 4 años, trabajo en la línea como tal en el segmento psicosocial, y para darles un poquito de contexto, esta línea surge más o menos por allí en el 2016, a partir de los hechos acontecidos, no sé si recuerden, el caso muy sonado de la línea de la niña Juliana Zamboní, no sé si de pronto lo llegaron a escuchar, devastador la verdad, y pues a raíz de esta situación surge como tal como la premura social de efectivamente qué se estaba haciendo en el momento desde el Estado para garantizar efectivamente la protección y la atención a los derechos de los niños. Entonces, pues debido a todos los acontecimientos de este caso, surge pues la idea de la creación de una línea de emergencia diseñada específicamente para los niños del territorio colombiano. Si bien en ese momento, digamos que sabemos que está la línea 123, pero no existía una línea diseñada específicamente para los niños. Entonces, debido a toda esta situación, pues surge como tal la línea 141. Entonces, para responderte, Stephanie, si está situada a nivel nacional, efectivamente es una línea con cobertura nacional, la cual funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde diferentes canales de atención, precisamente para eso, para garantizar que cualquier persona, y específicamente cualquier niño, niña, adolescente, tenga pues a quién acudir, a dónde acudir ante cualquier situación de riesgo o peligro. Valentina, en ese orden de ideas, bueno, desde la implementación de esta línea, ¿cómo dirías que se ha visto esa recepción a nivel nacional? Si tiene como la suficiente promoción acerca de ella, como que la ciudadanía tiene conocimiento de ella. Bueno, digamos que últimamente, hace como 2 años, venimos con una implementación de una estrategia que se llama ICBF en tu colegio, debido a que nos hemos dado cuenta, digamos, a nivel estadístico, que efectivamente los usuarios, quienes más se comunican a la línea, son los adultos, ¿sí? Si bien la línea 141 en un principio surge como necesidad de una línea de emergencia para los niños, también es una línea donde se brinda todo tipo de orientación frente al producto ICBF, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos dimos cuenta que la población, específicamente niños, niñas y adolescentes, pues era muy escaso, los índices han bajado un montón y nosotros no solo recepcionamos pues denuncias, sino también nos enfocamos mucho en toda la parte de empoderamiento de derechos hacia los niños, que los niños se comuniquen a la línea también a jugar, a aprender y conocer de sus derechos. Entonces, debido pues a esta baja comunicación de los niños, implementamos la estrategia ICBF en tu colegio, porque nos damos cuenta que la mayoría de personas no la conocen, no tienen conocimiento, pues tampoco que es una línea gratuita. Entonces, digamos que a través de estas estrategias lo que se ha buscado es implementar esa comunicación de los niños. Entonces, lo que hacemos es de pronto ir a los diferentes colegios, por ahora estamos manejando Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca, en donde se busca promover precisamente el uso de la línea y también como quitar un poco esos mitos del ICBF que siguen sonando un montón, como que si llamo al ICBF me van a quitar de mi mamá, me van a encerrar, me van a llevar para otro lado, o el ICBF es malo, se roba a los niños, ¿sí? Y pues debido a todos esos mitos, se sigue de pronto perdiendo como esa relación entre la institución y las familias y los mismos niños. Entonces lo que queremos hacer es precisamente como quitar esas barreras y que la línea pues llegue a muchas personas más, a muchos niños más. Ok, entendemos, Valentina. Bueno, Valentina,
con respecto a tu experiencia laboral en esta línea, ¿podrías describir brevemente cómo funciona el proceso de identificación y la derivación de los casos a la línea de atención integral y restablecimiento de derechos desde la línea de atención, desde la primera llamada? Listo, claro que sí. Bueno, les cuento un poquito cómo es el organigrama. Digamos que cómo es un proceso de una llamada de restablecimiento de derechos. Efectivamente, actualmente el centro de contacto somos un equipo bastante grande, aproximadamente de 600 personas, ¿sí? Esas 600 personas están divididas en diferentes equipos, por decirlo así, o cumplen diferentes roles, que son los que se encargan de acompañar esa primera llamada y de darle toda la gestión. Entonces, ustedes pueden hacer el ejercicio, desde su teléfono pueden llamar a la línea 141 y las primeras personas que les van a contestar la línea, nosotros lo conocemos como agentes generales. Los agentes generales son chicos de pronto estudiantes de carreras de ciencias humanas o de pronto sin experiencia, que efectivamente tienen un papel importantísimo porque son el filtro, son el primer contacto que tiene esa persona que está llamando, ese niño que está llamando con la línea, ¿sí? Entonces, una vez ingresa la llamada, la recibe uno de los agentes generales. Listo. A medida que esa llamada pues está siendo grabada, también está siendo monitoreada. Hay unos equipos que se llaman monitoreo y equipos de aseguramiento a la calidad, que es lo que ellos buscan, que efectivamente digamos que se le esté dando una respuesta acorde a la pretensión de la persona. Es decir, si la persona llama solicitando información, no sé, de alimentos, custodia, visita de sus hijos, pues efectivamente que se le dé respuesta a esa solicitud de una manera pues con unos estándares de calidad. Entonces hablamos efectivamente de monitoreo y de aseguramiento a la calidad que están acompañando a ese agente mientras está teniendo, digamos, como esa conversación con el ciudadano. Ahora, esto es de producto. Ahora hablemos un poco acerca de las solicitudes de restablecimiento de derechos, para nosotros conocidas como SRD, ¿sí? Entonces, cuando una solicitud de restablecimiento de derechos viene asociada, bueno, le hago un pequeño paréntesis. Desde el centro de contacto habemos 3 equipos especializados. Psicosocial, que está conformado por trabajadores sociales y psicólogos. Está violencia sexual, que son psicólogos especialistas. Y también está el equipo de abogados. Somos 3 equipos especializados que nos encargamos de acompañar de forma transversal a las diferentes solicitudes de las personas. Entonces, les pongo un ejemplo. Cuando esa primera llamada ingresa para reportar una situación de presunta violencia sexual hacia un niño o niña adolescente, lo que hace el agente general, calidad y monitoreo es recepcionar esa solicitud SRD, ¿sí? Y efectivamente hacer un registro en la herramienta SIM. Esta herramienta SIM es la herramienta que tiene ICBF como tal para, digamos, hacer un correcto uso y diligenciamiento de la información que nos están brindando, pues para efectivamente que pueda llegar a manos de un defensor de familia, ¿sí? Entonces, cuando el agente general identifica que es una situación de vulneración de derechos asociadas a presunta violencia sexual, él toma toda la información del caso y lo registra. Posteriormente hace una transferencia de llamada a el equipo especializado de violencia sexual, ¿sí? ¿Con qué fin? Si bien desde la línea nosotros no brindamos procesos terapéuticos, procesos de seguimiento y demás, sí estamos encargados de brindar esas orientaciones primarias y un poco más profundas, por decirlo así, en cuanto a los temas que están reportando en este caso, pues, el ejemplo que les pongo de, digamos, alguna denuncia presuntamente de los derechos sexuales hacia un niño o niña adolescente. Entonces, lo que se busca es brindarle a esa mamá o a ese papá que está llamando, de pronto, rutas alternas, de pronto también algunas recomendaciones para el manejo, mientras efectivamente esa petición llega a manos de un defensor de familia en territorio y pues se inicia como tal el proceso de restablecimiento de derechos. Así pasa con psicosocial, así pasa con abogados. Ustedes me preguntarán si todas las llamadas pasan por psicosocial, abogados y violencia sexual. No, no todas. El volumen de solicitudes es demasiado. Inclusivemente me atrevería a decir que más de 1000 se están registrando diarias, no solo en la línea, sino en todos los canales de atención, ¿sí? Entonces, efectivamente, cuando llegan a los equipos especializados es por una particularidad en específico que necesita como tal una orientación mucho más profunda, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Normalmente cuando en mi caso desde psicosocial nos pasan algún derechos y tomamos el registro que haya lugar, ¿sí? Para garantizar sí o sí, porque esa es la manera que nosotros tenemos de garantizar que ese niño que está siendo víctima de maltrato o que alguno de sus derechos está siendo vulnerado, pues cuente con un proceso de restablecimiento de derechos y no se quede como en el aire la información, ¿sí? Entonces, una vez hacemos el registro, nosotros también entramos a nosotros la llamamos una intervención mucho más profunda frente a qué es lo que está pasando de pronto a nivel familiar, a nivel personal, que está contribuyendo a un factor de riesgo, a una predisposición de todo el hecho de la vulneración, ¿sí? ¿Con qué fin? De pronto con darle algunas recomendaciones, darles espacio de escucha también, porque no es fácil llamar a una línea donde no sé quién me está contestando y reportar alguna situación, ¿sí? Entonces, prácticamente nuestras llamadas tienen una duración entre 60 a unos 80 minutos más o menos, en donde nos encargamos precisamente de acompañar ese proceso también de denuncia, empoderar a la persona o al niño, ¿sí?
y pues efectivamente hacer un cierre, evitando cualquier de pronto nivel de riesgo que haya, se haya identificado de forma inicial. ¿Sí? Entonces, eso es lo que de pronto sucede cuando llega una llamada al centro de contacto. Se hace como tal toda esta logística interna para finalmente darle un cierre y esperar como tal que ya desde territorio pues puedan efectivamente empezar a hacer un seguimiento del caso y tomar pues las medidas que el defensor de familia considere pertinentes para garantizar que se den el proceso de restablecimiento de derechos. No sé si fui clara o ahondé mucho. No, sí, abordaste muchos puntos interesantes ahí, que me surgió una pregunta, entonces sería en los lugares, digamos, más remotos del país, vamos a poner ejemplo en lugares de Putumayo, Amazonas, no sé si has recibido llamadas desde allá, ¿cómo se garantiza que efectivamente los centros zonales sigan estos procesos? O sea, no se quede como esa información ahí, se hace un seguimiento o pasamos al centro zonal y ya. Listo. Bueno, digamos que para darte respuesta frente a esto, nosotros tenemos un enfoque que es el enfoque diferencial, ¿sí? Y efectivamente uno de nuestros lemas es que las personas no se tienen que adaptar a la línea. Todo lo contrario, las personas que trabajamos en la línea nos debemos adaptar a las diferentes necesidades culturales de las personas que se lleguen a comunicar. Siempre que nosotros damos capacitación, hacemos énfasis en que nunca va a ser lo mismo hablar con un niño que nos está llamando de la ciudad de Bogotá, a hablar con un niño que nos esté hablando de Barranquilla, nos esté hablando de pronto de Putumayo. Es totalmente distinto, ¿sí? Entonces, como también nosotros como profesionales tenemos esa habilidad de dar apertura y adaptarnos a sus discursos, a sus formas de pronto de comunicación, para efectivamente hacer, digamos que el rol principal de la línea, que cuál es, garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Pues mediante la recepción de las diferentes solicitudes. Entonces, digamos que el enfoque diferencial es una parte, creería yo que es una de las banderas de la línea, ¿sí? Ahora tú me preguntas cómo se hace el seguimiento o se garantizan los centros zonales. Entonces, me vuelvo un poquito cuando les mencionaba, listo, nosotros tomamos, llama una persona a hacer una denuncia frente a un hecho de vulneración de un niño. Listo, eso nosotros lo conocemos como SRD. Se toma la SRD, se hace el registro como tal en el SIM y queda guardada esa petición, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Para que esa petición llegue a territorio, llegue a un centro zonal, a manos efectivamente de un defensor de familia, nosotros tenemos nuestro equipo de aseguramiento a la calidad, que son muy importantes porque se encargan de entrar al SIM, revisar esa petición y mirar a dónde la mandan, a dónde la direccionan, ¿sí? Entonces, siempre se hace un direccionamiento dependiendo el territorio donde esté el niño, niña o adolescente. Entonces, es decir, en este caso, un ejemplo, llaman desde el Putumayo, se recepciona y se toma la solicitud. Ahora, nuestro equipo de aseguramiento a la calidad lo que va a hacer es tomar esa dirección o esa ubicación que es muy importante de ese niño, niña, adolescente y va a buscar qué centro zonal del ICBF, qué regional del ICBF le puede prestar esa atención a ese niño, niña, adolescente. Entonces, lo primero que hacen es direccionarlo, en este caso, a la regional, ¿sí? Y desde la regional se realiza otro direccionamiento que es al centro zonal de cobertura, porque ustedes saben que puede pasar que en una ciudad grande hayan diferentes centros zonales por localidades y demás, como pasa un ejemplo en Bogotá. Entonces, lo que se hace es mirar con la ubicación exacta del niño cuál de todos esos centros zonales tiene cobertura para, en últimas, poderlo direccionar directamente a ese centro zonal, ¿sí? Y que esa información llegue a manos del defensor de familia de ese centro zonal y hasta ahí llegamos nosotros como línea 141. ¿Por qué? Porque ya es independiente las gestiones administrativas que tome el defensor de familia junto con su equipo interdisciplinar. Nosotros ahí no tenemos, digamos, ya ninguna potestad de pronto saber qué es lo que está pasando, de pronto de si lo están haciendo o no, porque ya efectivamente es cada centro zonal que recepciona los procesos. Ahora, que si nosotros podemos mirar en qué está el proceso, sí, porque eso es para eso es la herramienta SIM, ¿sí? Sin embargo, pues no hacemos un seguimiento o de pronto más allá de lo que les indicaba de recepcionar los casos, no. ¿Qué puede pasar? Y pasa muy a menudo, es que de pronto esa misma mamá que llamó el Putumayo, 2 meses después llama y dice, mira, lo que pasa es que yo tengo un proceso de restablecimiento de derechos con este número erradicado, nos da el número erradicado, pero no nos han llamado, no ha pasado nada, yo necesito saber qué podemos hacer. Entonces, ¿qué hace la gente general? Entra al sistema, mira en qué estado está ese proceso, ¿cierto? Y pues ya dependiendo quién es la calidad del peticionario y demás, pues se le puede dar un impulso, algo que nosotros llamamos anexos, que es, les doy un ejemplo, es como poner en ese registro como, hey, señor defensor de familia, la mamita de este niño está llamando, necesitan con urgencia que se mueva el proceso, ¿sí? Eso es como una manera que tenemos nosotros como de alertar, por decirlo así, al defensor de familia mediante la comunicación pues de los mismos afectados, ¿no? Pero ya como les indico, es potestad de cada defensor de familia las medidas que llegue a tomar para el seguimiento de la intervención del mismo caso. Ok, bueno, pregunta, desde este centro de contacto, ¿cuáles son los derechos que son con mayor frecuencia vulnerados? Y además, ¿cómo es que estos se priorizan ante todos?
Bueno, digamos que, ¿cuáles son los derechos que más se vulneran? Bueno, yo creo que tiene que ver todo frente al castigo físico. Creo que eso es el día a día acá. El tema de violencia sexual, lastimosamente, se ve muchísimo. Y otro también que se ve un montón es el tema de la alta permanencia en calle, traducido a un niño o niña adolescente totalmente solo durante prolongadas horas. Entonces, aquí, bueno, tú me decías, ¿cómo se priorizan? Todos son igual de importantes. Todos se les debe garantizar un registro, una solicitud de restablecimiento de derechos, porque digamos que en un fin es lo mismo, todos están pues perjudicando al bienestar de ese niño, al desarrollo de ese niño. Pero efectivamente hay unos que tienen, llamémoslo así, de pronto más peso que otros, ¿sí? ¿Esos cuáles son? Encabeza la lista todo lo que tiene que ver con la violencia sexual, abuso sexual hacia los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y también todo lo que tiene que ver con el maltrato físico, ¿sí? Acá también conocemos el maltrato psicológico y la negligencia, pero para nosotros va a pesar más o tiene prioridad lo que digamos que aqueje de manera inmediata, que si el niño efectivamente no sale de su sistema o de su medio familiar, que está de pronto siendo el que le está vulnerando los derechos, pues eso se va a seguir presentando, ¿sí? Entonces, lo que tiene que ver con violencia sexual, maltrato físico, se le da de pronto, es el mismo, digamos que la misma ruta, porque es una solicitud de restablecimiento de derechos, pero se le da como mayor celeridad por lo mismo, por la gravedad de la situación, porque también pasa mucho que llaman y no, de pronto no está estudiando o no está afiliado a la EPS hace 2 años. Claro, ¿eso es grave? Sí, claro que sí. Se debe garantizar como tal el registro, pero si lo ponemos en una balanza con un niño de pronto que está siendo maltratado físicamente por su padre todos los días, tiene marcas, efectivamente se debe garantizar esa activación también de ruta, que nosotros lo hacemos desde acá, como un triage, ¿sí? Entonces, esos son los que te diría que tienen de pronto como prioridad en el momento. Valentina, cualquier persona, ciudadano, puede llamar a la línea y se le garantiza la confidencialidad y la protección de los datos ante cualquier denuncia. Sí, señorita, efectivamente, cualquier persona, niño o adolescente se puede comunicar a la línea, hacer las respectivas denuncias, ¿sí? Efectivamente, para este tema que mencionas, nosotros atendemos bajo unos protocolos de atención y dentro de esos protocolos de atención está todo lo que tiene que ver con la confidencialidad y el tratamiento de sus datos personales. Entonces, ya es la persona que se comunica quien decide si se hace uso o no de sus datos personales, pero siempre se les va a brindar la atención, se toman denuncias también de manera anónima, precisamente para garantizar como esa parte también fundamental. Y en cuanto a la línea, ¿cómo se evalúa la efectividad de ella con la identificación de los derechos y como con esa correlacionalidad que tiene con la línea de restablecimientos de derechos? Bueno, ¿cómo se mediría la efectividad? Pues digamos que hay una parte también importantísima y es que cumplen los supervisores de la línea 141, porque efectivamente ellos son los que se encargan siempre de mirar algo que nosotros conocemos como la atención al servicio. Es decir, ellos cuando de pronto la línea está encolada, ¿eso qué quiere decir? Que hay muchas llamadas en espera y hay pocos asesores disponibles, ¿sí? Puede pasar. Entonces, ¿con qué fin se hace de pronto como este seguimiento a la medida? Porque efectivamente entre la línea está encolada, ¿qué quiere decir para nosotros? Efectivamente que hay muchas personas que están llamando, ¿sí? Y se están quedando sin la atención. Entonces, ¿qué es lo que busca ese control interno? Bueno, optimizar los tiempos, el tiempo, la calidad de la orientación para que sea lo más precisa posible y que no se abarque pues un montón de tiempo que le esté quitando de pronto la posibilidad a otra persona de hacer como un reporte, la denuncia, ¿sí? Entonces, creería yo que ese papel de los supervisores es fundamental al momento de pronto garantizar la atención. Si bien no es solo la línea 141, porque son todos los canales de atención que hacen parte del centro de contacto. Entonces, está la línea 141, está WhatsApp, está chat, está correos. Entonces, digamos que también está la línea nacional y los teléfonos verdes, que es una manera que tiene también el centro de contacto de descongestionar los centros zonales. Entonces, los teléfonos verdes son teléfonos que se encuentran situados en los centros zonales y que de pronto las personas que se acercan directamente al centro zonal con una solicitud que puede ser resuelta desde la línea, lo que hacen en el centro zonal es decir, mire, por favor, en ese teléfono, comuníquese que allí también le pueden dar respuesta. ¿Por qué? Porque es una manera de descongestionar también los centros zonales, que para nadie es un secreto que los casos pues abundan demasiado. Entonces, digamos que también para garantizar esa atención, no solamente está la 141, sino como les indico, los diferentes canales de atención y esa constante supervisión frente a lo que se está haciendo, cómo se le está dando el manejo a la línea, con el fin de que cualquier persona en cualquier momento que se comunique, pues pueda ser atendida y recepcionada su petición. En ese orden de ideas, ¿nos puedes contar un poco de los indicadores que utilizan para medir el impacto de estas líneas?
Bueno, nosotros efectivamente, como yo les contaba, hay un equipo de monitoreo y el equipo de monitoreo maneja, nosotros lo llamamos un diccionario de atención. Ese diccionario de atención se basa pues por indicadores, ¿sí? Y indicadores, ¿eso en qué lo traducen? Efectivamente, en que la calidad de la atención que se esté brindando pues siempre cuente con los mejores estándares, ¿sí? Entonces, un indicador pues muy crucial en la línea, y yo creo que en cualquier canal de atención, es el TMO, que es el tiempo. Entonces, básicamente, dependiendo ¿cómo decirlo? Como el tipo de información que estén solicitando, se tienen unos tiempos establecidos, ¿sí? ¿Con qué fin? Precisamente con que no se ocupe la línea mucho tiempo en temas que se pueden perfectamente descongestionar en 5, 10 minutos, ¿sí? Entonces, el TMO es un indicador muy importante en cuanto al tema del acceso que tienen las personas a la línea. Ahora, hay otros indicadores que es como el tema del registro, ¿sí? El registro en el SIM es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque es una petición que efectivamente va a llegar a manos de un defensor de familia, de un equipo interdisciplinar, ¿sí? De una autoridad administrativa. Entonces, tiene que contar con unos estándares de calidad. Entonces, este indicador también es muy importante en cuanto a la atención al servicio. Otro indicador es también el trato hacia las personas, ¿no? Puede sonar un poco a cliché, pero llamar a la línea 141 no es llamar a Claro, no es llamar a ETV. Entonces, algo que siempre reforzamos en las capacitaciones a los chicos es que la humanidad debe ser nuestra principal bandera, la empatía, la validación a las personas, ¿sí? Precisamente porque son personas que tienen un problema, una necesidad, están llamando a solicitar de pronto orientación, a pedir ayuda, buscando soluciones. Entonces, efectivamente, esto también hace parte de un indicador, cómo yo me estoy dirigiendo de pronto a esas personas, a esos niños, ¿sí? Y no tratar de pronto como un número más, un caso más, una cifra más, no, sino que cada caso es totalmente particular y diferente, ¿sí? Entonces, precisamente también eso es lo que se busca, que se garantice esa humanidad y esa sensibilidad al dolor más allá del dolor también como las incertidumbres que puedan llegar a quejar a las diferentes personas que los motivan pues llamar a comunicarse a la línea. Ya que hablas de capacitaciones y que el personal sea más humano, hay casos que claramente van a ser muy impactantes. ¿Cómo son esas capacitaciones para que el profesional o el agente de contacto que atiende esta primera llamada sepa garantizar esa atención adecuada sin llegar a bloquearse, por ejemplo? Bueno, digamos que eso es una función netamente de psicosocial y es acompañar y darle herramientas a ese asesor, a ese agente general al momento de recibir estos, digamos que estos casos que pueden llegar a ser impactantes. Que si entran en crisis, sí, todo el tiempo, porque somos humanos, ¿sí? Y precisamente no sé si también sea porque somos de carreras de pronto de las ciencias sociales y humanas, de pronto somos mucho más sensibles al dolor de las personas que otro tipo de profesiones, ¿sí? Entonces, entrar en crisis no está mal, nosotros le decimos a los chicos, eso quiere decir que conectaste con el dolor de la otra persona, pero básicamente que si tienen un acompañamiento, sí, todo el tiempo. Hay un área también que se llama el área de formación. Formación son los profesionales que se encargan también de estar capacitando constantemente en temas de pronto de producto, netamente, ¿sí? Y nosotros nos encargamos en el tema de las habilidades blandas o las habilidades de comunicación. Entonces, hay algo que ellos manejan que se llama el ABC, ¿sí? Del manejo emocional, que son de pronto situaciones que se pueden presentar en llamada, ¿sí? O sea, es decir, yo tengo en llamada a una mamita que está llorando, relatándome pues que el papá de sus hijos no le colabora para nada, no ejerce un rol activo en la crianza y pues ella le toca solita, es mamita cabeza de familia y pues debido a este relato, claramente pues puede haber el llanto, ¿sí? Es una emoción normal acompañada de ese tipo de relatos. Entonces los chicos están capacitados para efectivamente acompañar, disculpen un momento, acompañar ese tipo de relatos, ¿sí? Con este ABC de validación, nosotros lo construimos para que no se quede únicamente sí, señora, entiendo que está sufriendo, permítame los datos para poderle ayudar. No, sino también entender un poco esa sensibilidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando ya es un caso muy fuerte, y nos ha pasado, que ya el chico entra en crisis, ya no puede seguir con esa llamada, ¿qué hacemos? Direccionan esa llamada a psicosocial, que psicosocial es el que pues, se encarga de regularla y atenderla, al ciudadano, persona o niño que esté en línea, y adicionalmente también psicosocial atiende a ese asesor, porque entendemos pues, que se puede presentar que se familiaricen o conecten con algunos reportes de vulneración. Entonces, básicamente, cuando se dan estas situaciones, permítanme, cuando se dan estas situaciones, pues lo que se trata de siempre es entenderlos, ¿sí? Porque pues pasa y pasa un montón que los relatos son desgarradores. Entonces, siempre se trata de manejar también el autocontrol, manejar de pronto qué alternativas tengo en llamada, porque si me lo preguntan, creo que es mucho más retador atender una crisis de manera telefónica a manera presencial. Eso le implica al profesional muchas más habilidades, mucha más recursividad en términos de garantizar de pronto el control de la situación.
Entonces, siempre hay un constante acompañamiento, tanto por parte de formación como por parte de psicosocial, a esos chicos, a ese filtro que tenemos para la recepción de las llamadas, porque pues es algo que pasa mucho, pero también es algo natural para nosotros y pues comprendemos que puede pasar porque no somos ajenos al dolor de las otras personas. Vale, Valentina. Bueno, ya que mencionas esa parte de asumir el dolor ajeno, ¿qué desafíos has enfrentado al trabajar en esta línea de servicio de atención y en la relación con la identificación y la derivación con los casos a la línea de atención integral? Mm, bueno, ¿qué desafíos? La verdad, creo que cuando bueno, les voy a hablar más, yo he hablado, pues hablo con tanto padres como con niños, pero siento que cuando hay ese temor al momento de hacer el reporte, uno de los retos más grandes es poder explicarle a ese niño, niña, adolescente, en qué consiste un proceso de restablecimiento de derechos. ¿Para qué es eso? ¿Para qué me estás pidiendo mis datos para tomar un registro? ¿Qué significa tomar un registro? ¿Sí? Entonces, siento que llegar a explicar de una manera muy, ¿cómo decirlo?, muy empática, siempre va a ser un reto, porque no es fácil cuando hay tanto temor, cuando hay temor de pronto de alzar tu voz, pedir ayuda, ¿sí? Entonces, siento que ese es uno de los principales. Otro también es cuando no podemos por nada del mundo dar con la ubicación. Y nos ha pasado mucho. Es que me pegan, me maltratan, no estoy estudiando hace más de 4 años, pero no sé dónde estoy. Vivo en una zona rural, no sé cómo se llama el pueblo, no sé cómo llegar a la finca. Si bien nosotros tratamos por cielo, mar y tierra de intentar indagar una ubicación para poder ayudar a ese niño, niña, adolescente, hay casos en los que efectivamente no se puede y no se puede, no se logra tener esa ubicación. Entonces le queda a uno como profesional ese sinsabor de lo que pudo haber hecho, pero no se pudo. Entonces, en esos casos no nos queda más que hacer algo que nosotros llamamos como empoderar en habilidades. Entonces, es decir, que ese niño cuando cuelgue no se quede con el sinsabor de no me pudieron ayudar, sino en que le demos de pronto algunas recomendaciones, algún fortalecimiento en esas habilidades en temas de puedo acercarme de pronto a un vecino, a la tienda del municipio, de pronto a alguien que me ayude a de pronto escribir en un papel una ubicación más precisa y ya con eso poderse volver a comunicar nuevamente para poder iniciar un proceso de restablecimiento de derechos. Y bueno, el último creo que es ya un poco más relacionado a mi quehacer aquí en la línea y es el tema de las atenciones en crisis, las atenciones de pronto, las ideaciones suicidas, ¿sí? Porque como les digo, es mucho más retador atender una crisis vital, pues por medio de un teléfono, a estar tú con la persona. Entonces, eso me pasó, creo, recién. Yo estaba recién ingresada acá, y les cuento un poco cómo fue ese caso. Nos llegó un correo de una niña diciéndonos que tenía a su amiguita y que su amiguita pues estaba muy preocupada por ella porque la niña estaba muy triste y constantemente decía que se quería quitar la vida. Entonces, la niña nos da el celular de su amiguita para que la podamos contactar. En eso ya era en la noche, yo me contacto al celular, efectivamente me contesta una niña como de 12, 13 años aproximadamente. Empecé a hablar con ella y que me contara un poco de la situación, qué era lo que estaba sucediendo. La niña víctima de todos los maltratos habidos y por haber por parte de su mamá, su papá, su núcleo familiar, pues que se supone que debería ser esa primera red de apoyo, red de cuidado, pues era quien estaba vulnerando todos sus derechos. La niña ya estaba en un punto en que ya decía, ya no tengo más por qué vivir. Eh, a medida que íbamos hablando, la niña me empezó a hablar como enredado. Yo traté, pues estaba en una zona segura, ella estaba en el baño y ella me empezó a hablar enredado. Cuando le pregunté que si se había hecho algo, que se había tomado algo, me dijo, sí, tomé todo lo que encontré. Entonces, ¿qué pasó ahí? Rápidamente mis compañeros, afortunadamente en el correo la niña nos había enviado la ubicación de su amiguita y pudimos activar ruta. En ese caso fue ruta con bomberos. Los bomberos llegaron al lugar donde estaba la niña, tuvieron que tumbar la puerta porque nadie abría, la niña estaba sola. Cuando ellos entraron al baño, pues efectivamente ya la niña estaba desmayada porque se había cortado sus manitas, había mucha sangre y se había tomado más de 20 pastillas que estaban en el lavamanos. Entonces, esa llamada para mí fue muy retadora, porque todo el tiempo yo pensaba, ay, tengo que tenerla aquí, no se me puede dormir mientras llega la ayuda. Entonces, pues para mí fue muy, ¿cómo decirlo? Sí, como muy impotente saber que había una chiquitica sufriendo tanto que únicamente veía el suicidio como una salida, como una alternativa a lo que estaba viviendo en su familia. Entonces, si bien los bomberos llegaron en el momento preciso, la trasladaron, claramente se inició un proceso para ella, pero pues fue como muy el susto. Yo me acuerdo que yo terminé esa llamada y de una vez me puse a llorar, estaba temblando porque decía, acá los minutos son vitales, donde de pronto no hubiéramos llamado, donde esa niña no hubiera contestado, o sea, otra sería la historia, ¿sí? Entonces siento que esos son los retos más grandes y me preguntan qué he podido llegar a tener en este trabajo. Imagínate esas cuestiones tan fuertes que
que te toca experimentar y bueno, en un futuro también a nosotros. Entonces, pues desde tu experiencia, pues como, ¿qué aspectos consideras que deberíamos desarrollar y empezar a trabajar en esas habilidades para, como trabajadores sociales en formación, en el momento en que lleguemos a, ya, a vincularnos laboralmente, independientemente en el área que vamos a trabajar, podamos tener como esa facilidad o adaptación para poder brindar esa debida orientación y demás? Mm, Bueno, Stephanie, yo creo que recomendaciones, y va a sonar muy cliché, pero chicos, nunca pierdan la humanidad. Nunca, nunca, nunca. La empatía hacia la otra persona, hacia sus vivencias, me atrevería a decir que es una de las características más bonitas que tenemos los trabajadores sociales, ¿sí? Siento que efectivamente una atención humana, discúlpenme, una atención humana hace la diferencia totalmente en este tipo de pronto de intervenciones que llegamos a tener, ¿sí? Eh, Habilidades, chicos, yo creo que son habilidades que de pronto se pueden ir formando, ¿sí? Podemos ir adquiriendo, digamos, cuando hacemos las entrevistas para los chicos de primer ingreso, que son los agentes que yo les mencionaba, muchos decían es que me da miedo hablar con niños, porque me da mucho miedo hablar con niños, no soy creativo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros decimos es que ese tipo de habilidades son habilidades que se van puliendo, se van adquiriendo con el paso de pronto del tiempo. A mí me pasaba eso, yo me consideraba una persona cero creativa. Yo escuchaba de pronto a mis compañeros por allá cantando, haciéndoles chistes a los niños, contándoles cuentos, y yo decía, no, pues madre, esto no es lo mío. Eso yo decía al inicio, hace 4 años. Ya hoy en día, si tengo que cantar, canto, me gozo esas llamadas con los niños, los chistes, las adivinanzas, y son cosas que efectivamente la Valentina de hoy, a Valentina hace 4 años, para nada, cero. Entonces siento que también el tener la apertura y la disposición a aprender a ser parte de es totalmente importante, ¿sí? Esto va a sonar un poco cliché y es el tema de la tolerancia a la frustración. Y se los digo, chicos, porque nosotros salimos de la universidad de pronto con el imaginario, como de querer cambiar el mundo, salvar muchas vidas, como si fuéramos de pronto superhéroes. Y cuando eso no pasa o hay alguna limitación que de pronto nos impide ese cometido, empieza la pelea con nosotros mismos, ¿sí? Y me ha pasado mucho, me ha pasado que me frustro y quedo como, pero es que yo podía haber hecho algo más, empiezo a cuestionarme un montón. Entonces también hace parte como de ese amor propio y de, oye, también tienes que ser un poco empático contigo mismo, ¿sí? Y en este tipo de trabajos se ve muchísimo, chicos. Hay chicos que de pronto entran en crisis por de pronto, no sé, temas de indicadores, por temas de no pude hacer más en esa llamada y se frustran y renuncian. No, ya me voy porque esto no es lo mío, ¿sí? Y bueno, es totalmente respetable, pero también siempre tengamos en mente es el cómo desde mi quehacer, mis conocimientos, mis habilidades, yo puedo aportar ese granito de arena diferente o a ese granito de arena de bienestar a esa persona que se está comunicando y buscando ayuda, buscando orientación. Entonces siento que realmente eso es lo que puede llegar a generar un cambio o a generar de pronto ser un poco más conscientes y responsables con el otro, ¿sí? Y siento yo que trabajo social es una profesión maravillosa, pero también es una profesión de vocación, ¿sí? Porque de pronto cuando no disfrutamos hacer lo que hacemos, eso se nota un montón y terminamos frustrados nosotros, terminamos de pronto maltratando a las personas que nos consultan, ¿sí? Entonces, por eso también se parte mucho de la sinceridad con nosotros mismos y que realmente que nos dediquemos a esto por amor, por vocación, porque realmente nos agrada, ¿sí? Siento que realmente eso hace la diferencia un montón en el quehacer profesional. Wow, Valentina, increíble tu experiencia. Valentina, conociendo cómo es Colombia, que tiene muchísimas problemáticas en cada una de sus regiones, ¿cómo es la adaptación de la línea de atención de contacto para identificar y atender bien a esas necesidades específicas de cada población? ¿Cómo es esa capacidad de adaptabilidad a cada problemática? Bueno, digamos que es algo difícil y no te podría dar una respuesta precisa porque realmente sí, como tú dices, Colombia es totalmente diversa en todos los aspectos de la palabra, ¿sí? Y efectivamente, al ser una línea pues que está en territorio nacional, llegan muchas cosas que uno dice, en la vida pensé que esto podría suceder, ¿sí? Entonces, de pronto, ¿cómo es ese tema de la adaptación? De pronto también en la atención de esas diferencias, ¿no? Entonces, siento que también tiene que ver mucho con el tema de, suena cliché, pero siempre que nosotros les decimos a los chicos cuando se comunican a la línea, ustedes son lo más importante porque es ese primer filtro, es esa parte de pronto, esa forma de hacer enganche con la persona que está llamando. Entonces, con el solo hecho de que esa persona que está llamando
se comunique y sienta que hay una persona que realmente lo está escuchando y que se está esforzando de alguna manera por tratar de orientarlo, de poder ayudarlo, que muchas veces nosotros no podemos hacer nada, y esa es la realidad, no podemos hacer nada, no podemos solucionar el problema, ¿sí? Sí podemos hacer parte de, entre los dos vamos a buscar, miremos alternativas, a dónde puede acudir, quiénes son los encargados de este proceso que usted me está solicitando, ¿sí? Entonces, eso es lo que muchas veces le decimos a los chicos, y les pongo este ejemplo. Una vez llamó una abuelita, atacaba llorando, ella no me acuerdo, estaba en un municipio recóndito, y decía, es que el gobierno ya no me volvió a dar mi subsidio del adulto mayor, yo estoy sola, no tengo con qué comer, no tengo familia, no tengo absolutamente nada, yo necesito que el gobierno me vuelva a dar ese subsidio. Es como yo le decía a los chicos, nosotros podíamos o teníamos de pronto cobertura para darle respuesta a ella, a esa necesidad. No, sencillamente porque pues eso no hacía parte de pronto nuestras funciones o las funciones del ICBF. Pero eso hace la diferencia, ¿por qué? Respuesta A, no, su merced, qué pena, aquí no hacemos eso, que esté muy bien, hasta luego. Colgamos la llamada. Y respuesta B, claro, señora, entendemos por lo que está pasando, entendemos su preocupación, podemos imaginar que no es una situación pues para nada fácil, sin embargo, permítame por favor, yo quiero mirar de qué manera podemos orientarla, podemos buscar alternativas de solución a eso que le está pasando en este momento, ¿sí? Entonces les decíamos, chicos, pueda que sean temas que no manejemos, pero para nosotros es mucho más sencillo abrir Google y mirar de pronto el tema de las alcaldías, de la comisaría de familia, de pronto una casa de justicia, poderle dar esa información a esa persona que lo desconoce totalmente, ¿sí? Posiblemente no le resolvimos, no le devolvimos el subsidio, no, pero sí le dimos de pronto más información de a dónde poder ir, con quién acudir, de pronto cómo hacer el paso a paso de verificación, ¿sí? Y claro, esa señora que al inicio se comunicó llorando, temblando, desesperada, pues al escuchar a una persona que estaba atenta, que así no pudiera solucionar, estaba intentando indagar cómo poderla orientar, la señora ya se empezó a tranquilizar, empezó de pronto también como a cambiar su perspectiva y pues se va con información que al principio desconocía totalmente y se va mucho más tranquila, ¿sí? Y la llamada finaliza. Entonces les preguntaba a los chicos, ¿cuál creen que es la mejor opción? ¿A o B? Entonces pues claramente todos decían, pues la B. Claro, pero entonces aplicarlo es una cosa que lo estemos diciendo aquí, pero aplicarlo ya en su día a día es otra realidad totalmente diferente. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden hacer esos pequeños cambios? Ustedes. No soy yo, no son supervisores, no son monitoreos, sino son ustedes los que están hablando en primer contacto con esa persona, ¿sí? Entonces, eso voy un poco como a tu pregunta, Oscar, y es realmente como esa apertura y esa disposición a ayudar, sea competencia o no sea competencia, cómo nosotros también podemos intentar conectar con esas personas para de pronto disminuir un poco esas situaciones de pronto de alteración, de frustración, ¿sí? Y cómo por medio de una llamada lo podemos llegar a lograr. Entonces, creería que es un poco más hacia esa cuestión. Bueno, Valentina, ya para finalizar, pues te gustaría compartir con nosotros pues alguna pequeña reflexión, como tú lo dijiste, trabajo social es una profesión de vocación y pues también es cierto que hay que ir cultivándola, nutriéndola pues para largo plazo tengamos esa misma pasión. ¿Qué reflexiones compartirías con nuestros compañeros para que ellos y nosotros, pues ya que estamos casi a puertas de graduarnos, tomemos estos consejos y los pongamos en práctica? Bueno, Stephanie, pues siendo un ejemplo vivo de esto, siento que trabajo social fue la mejor decisión que yo pude tomar, ¿sí? Creo que siempre estuvo hay muchos mitos, ¿no? Como que no, es que, o un ejemplo, siempre es con el tema del dinero, no, es que eso no lo pagan bien, es que casi no hay trabajo, es que siempre se le ven muchos peros, ¿sí? Ay, no, sí, qué bonito ayudar a las personas, pero eso no vamos a vivir. Yo me encontré muchas veces con ese tipo de juicios cuando estaba a mitad de mi carrera, inclusive cuando estaba eligiendo mi carrera. Y no me dejé llevar por esos comentarios negativos, por esos comentarios pesimistas, sino yo decía, cada persona es un mundo totalmente diferente. Por ende, cada persona es un profesional totalmente diferente. ¿Qué es lo que nos va a dar de pronto ese plus de cambio, ese plus de pronto de diferenciarme de otro profesional en trabajo social? Bueno, ya es cada persona quien se encargue precisamente de trabajar y cultivar precisamente como esa diferencia, ¿sí? Pero lo que les digo, chicos, es, no me arrepiento ni por un segundo de haber estudiado trabajo social. Siento que es una profesión maravillosa, súper completa, que me hace muy feliz en mi día a día. Creo que por eso llevo tanto tiempo en esta línea, en donde he aprendido un montón y siento que, claro, la universidad nos da unas bases importantísimas, digamos, a nivel teórico, pero ya la praxis como tal es un mundo totalmente diferente. Entonces, como yo les indicaba, de pronto, si ustedes ya tienen de pronto por dónde se quieren ir, cuál es el énfasis que quieren de pronto empezar
a encaminarse, está perfecto, ¿sí? Digamos, yo me fui por el ámbito familiar y me encanta, soy muy feliz. Tengo mi mejor amiga, también trabajadora social, y ella le huye totalmente al ámbito familiar, ¿sí? Ella es trabajadora social en el sector salud y son dos sectores totalmente diferentes, ¿sí? Pero efectivamente cada una está ejerciendo su profesión y disfruta realmente lo que está haciendo, porque vuelvo y les digo, chicos, esa es una ventaja del trabajo social, que tiene de pronto como tantas vías, que es que ustedes se puedan encaminar a la que realmente los haga feliz y disfruten, que ustedes se levanten día a día motivados por su trabajo, ¿sí? Que no se convierta de pronto como, ay, qué pereza ir a trabajar, otra vez lo mismo, qué pereza, porque eso se va a convertir, no, en una tortura inminente. Y como les mencionaba, terminamos siendo infelices y por ende de pronto también maltratando a nuestros consultantes, a las personas que acuden a nosotros. Entonces mi consejo siempre es eso, sean sinceros con ustedes mismos, con lo que quieren de pronto para su futuro, el área en la cual se quieren desempeñar, y siempre den lo mejor de ustedes desde la empatía y desde la humanidad, porque siento que realmente, eso hace totalmente la diferencia en la atención y en la calidad de servicio que podamos brindarles a las personas. Y eso sería todo. Vale, Valentina, pues muchas gracias por tu tiempo, por compartir tus experiencias, tus conocimientos con nosotros. Pues este espacio ha sido enriquecedor y pues para nosotros un placer escucharte y aprender de ellas mismas. Entonces esperamos pues contar contigo en futuros espacios y demás. Claro que sí, Stephanie y Oscar, muchísimas gracias a ustedes por la invitación al espacio, por darme la posibilidad de pronto contarles un poquito más de mi experiencia en este maravilloso trabajo. Mucha suerte y claro que sí, espero pues en un futuro podamos compartir algún tipo de espacio laboral. Entonces, mucha suerte, que les vaya muy bien. Muchas gracias, Valentina. A ustedes que estén muy bien. Chao.